Muchas gracias. Bien, en primer lugar, querría agradecer a la organización y al Colegio de Farmacéuticos el que me hayáis invitado a participar en el Congreso. La verdad es que es un lujo compartir mesa con vosotros y debate con vosotros. Y bien, en este caso, pues, como has comentado, pues yo soy el jefe de ordenación y calidad farmacéuticas, vengo de la Administración Sanitaria, con lo cual seguramente seré el que recibiré más golpes durante todo el debate, pero para eso estamos, para hacer un intercambio de opiniones y poder debatir sobre ello, ¿no? Bien, a pesar de venir de la Administración, tengo experiencia trabajando con cannabis medicinal, participé en el proyecto de uso terapéutico del cannabis en el Departamento de Salud, con lo cual, digamos, tengo la doble visión por parte de lo que es la evidencia y por parte de lo que es la administración, ¿no? Y entonces, en los próximos 10-15 minutos, quería explicar un poco mi experiencia sobre este campo y a partir de aquí, pues ver hacia dónde podemos ir en relación al cannabis medicinal. ¿Para pasar? Sí, tienes que apuntar ahí. Vale, bien. Vale. Bien, en primer lugar, querría poner un poco en antecedentes de cómo el Departamento de Salud se implicó en el uso terapéutico del cannabis y es fundamentalmente a partir de dos tipos de iniciativas, ¿no? Uno es la iniciativa social y es la más importante, sin ninguna duda, ¿vale? En el año 2001 tuvimos una campaña de sensibilización, digamos, que capitaneada por el Grupo Ágata, por la Asociación Catalana de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama, ¿vale? Para promover el uso efectivo para grupos de pacientes con finalidades terapéuticas, ya que se expresaban las dificultades en la obtención, el manejo, la inseguridad del producto y la poca información que había en ese momento y también el miedo a la estigmatización, al acceso a esta determinada sustancia, ¿no? Bien, estas campañas de sensibilizaciones vinieron ligadas o promovieron una iniciativa política, que fueron, de hecho, dos resoluciones del Parlamento de Cataluña. Una en el 2001, que además las dos quiero remarcar que fueron aprobadas por consenso político, es decir, que para que haya consenso político, pues el tema tiene que ser de calado. Y entonces, la primera fue una resolución en el 2001 sobre las gestiones para el uso terapéutico del cannabis, es decir, que en esta resolución básicamente lo que se decía es que la administración sanitaria se tenía que implicar para gestionar cómo se podía utilizar el cannabis sativa variedad índica como uso terapéutico. Tenía que iniciar todas las gestiones para intentar potenciar su uso terapéutico. Y hubo una segunda resolución mucho más concreta, en el 2003, en la que ya se hablaba de que se instaba a la Administración Sanitaria de elaborar un proyecto expresamente de investigación sobre el uso terapéutico, en este caso de cannabis sativa. Bien. Entonces, en este sentido, una vez aprobadas las iniciativas políticas y encargada esta tarea a la Administración, el Departamento de Salud, digamos que empezó a trabajar en tres ámbitos concretos, ¿no? El primero de ellos fue un ámbito informativo, un ámbito de elaboración y difusión de un boletín de información terapéutica a médicos y farmacéuticos de Cataluña, en el cual pues se hablaba de las posibles bondades. En ese momento estábamos en el contexto del 2004-2005, de las posibles bondades del uso terapéutico del cannabis. En segundo lugar, se encargó una revisión sistemática de la evidencia científica a la Fundación Instituto Catalán de Farmacología en aquel momento. Estamos hablando, repito, del 2004-2005. Y finalmente, desde la Administración se empezó a trabajar en el ámbito de disponibilidad, es decir, qué posibilidad había a nivel legal de obtener un producto fiable y seguro y qué posibilidad había de tener ese producto en stock en los hospitales. Ello nos condujo a viajar por el mundo. Básicamente, miramos diferentes legislaciones, estuvimos hablando con diferentes países, ¿vale? Y la verdad es que la situación en ese momento no era fácil, ni incluso, por así decirlo, para la Administración, que puede parecer que puede tener una serie de ventajas y decir, bueno, si la Administración se lo propone, pues puede encabezar esa iniciativa y puede tirarla hacia adelante, pues no es tan fácil. Una vez te encuentras en la misma rueda, pues también sufrimos los mismos problemas que nos podemos encontrar y que seguramente me comentaréis vosotros, ¿no? Que es la obtención de productos, stocks en hospitales, legislación y posibilidades de uso real, ¿no? Bien, tuvimos la suerte en ese momento, porque fue casi una suerte, de que apareciera un extracto estandarizado de cannabis, que fue el Sativex. Es decir,
Hasta tal punto llegaba nuestra situación de atrapamiento, ¿no? De no poder salir de esa situación, porque la Agencia Española del Medicamento, a todo lo que nosotros proponíamos que se podía utilizar como uso compasivo, nos decía no, no y no. Y entrábamos por la puerta, hola, buenos días, queremos hablar sobre el uso terapéutico del cannabis. No, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahí tuvimos la suerte en aquel momento, porque se puede considerar que coincidió en el tiempo, de que apareció un extracto estandarizado de cannabis que es el Sativex, ¿no? Sativex es conocido por todo el mundo, es un medicamento que está basado en un extracto de tetrahidrocannabinol y cannabidiol, ¿vale? Que se utiliza como pulverizador sublingual o en la mucosa oral. Y en ese momento, Canadá tenía la indicación aprobada para el dolor neuropático en pacientes con esclerosis múltiple, cosa que nos abría la puerta a poderlo traer como medicamento extranjero, ¿vale? Y además la evidencia científica nos decía que allá habían algunos artículos que hablaban de sus bondades en una espasticidad en esclerosis múltiple, en síndrome de anorexia caquexia, en dolor neuropático de etiología diversa y, sobre todo, ¿no? en náuseas y vómitos con quimioterapia, que era precisamente la iniciativa social que había impulsado todo esto. Con lo cual se abría la puerta a un posible uso compasivo en estas evidencias científicas. Bueno, a ello nos sujetamos y entonces, ¿qué hicimos? Bien, conseguimos convencer a la Agencia Española de Medicamento para importar el uso de Sativex como medicamento extranjero, en la cual también se implicó un laboratorio nacional para poder hacer todos los procesos legales que había en su distribución. Y lo que hicimos es crear un comité de dirección para el uso terapéutico del cannabis. ¿Por qué era importante crear ese comité de dirección para el uso terapéutico del cannabis? Porque a veces parece que la administración creamos comités, ¿no? Y que no se sabe muy bien para qué sirve. Este tenía una utilidad muy clara. Tenía, por un lado, en su paraguas a la administración, al Colegio de Médicos, al Colegio de Farmacéuticos, al Instituto de Investigación, al IMIM, ¿vale? Y a la Fundación Catalana del Instituto Català de Farmacología. Es decir, teníamos todas las patas de la misma mesa, ¿no? Teníamos administración, teníamos médicos, farmacéuticos, científicos, lo teníamos todo en la misma pata porque no queríamos cometer ningún paso en falso. Es decir, ya que estábamos puestos en el proyecto, queríamos que el proyecto pudiera tirar adelante con las máximas rigurosidad legal y con la máxima también rigurosidad científica, ¿no? Bien, ella impulsó 3 estudios diferentes, ¿no? Un primer estudio que se llamaba el estudio Sativex, que era un estudio de piloto de seguimiento de pacientes que recibían Sativex como uso compasivo, como medicamento extranjero, dependiendo de la indicación terapéutica, ¿no? Para el dolor neuropático en esclerosis múltiple era medicamento extranjero y para las otras indicaciones, que es dolor neuropático en otras etiologías, espasticidad secundaria, esclerosis múltiple o síndrome de anorexia caquexia, pues lo utilizábamos como uso compasivo, ¿no? Ese fue un estudio que en principio iba a ser de 2 años y lo pudimos ampliar hasta 4 años. El estudio duró 4 años finalmente. Paralelamente íbamos a iniciar otro estudio, que era el estudio Sativex-MSI, ¿no? Que era el estudio para náuseas y vómitos en quimioterapia. Pero ahí la Agencia Española nos puso una condición, que es no existía en aquel momento evidencia científica sobre seguridad o tolerabilidad de Sativex para la prevención de náuseas y vómitos en quimioterapia y nos obligó, por así decirlo, a hacer un ensayo clínico, ¿no? Un ensayo clínico doble ciego, que le llamamos ensayo clínico SATEME, que fue previo al Sativex-MSI, ¿no? Para valorar la eficacia preliminar y tolerabilidad de Sativex en náuseas y vómitos por quimioterapia. Bien, ¿qué objetivo teníamos? Pues teníamos 2 objetivos muy claros, ¿no? Uno es el acceso sencillo y controlado al uso terapéutico del cannabis y poder dar respuesta a la demanda social. Es decir, teníamos que dar una respuesta a los diferentes accesos, algunos de ellos no legales, otros bajo bajas condiciones de seguridad, complicados, acceso al mercado negro, etcétera, etcétera. Con lo cual, nuestro objetivo era dar un acceso sencillo y controlado a esta situación. Y, por otro lado, también colaborar en evaluar los posibles beneficios relacionados con el uso terapéutico del cannabis en condiciones estrictamente controladas, ¿no? De hecho, nosotros cuando importamos el Sativex, lo primero que hicimos fue ir a Canterbury, donde estaba la planta de GW Pharmaceuticals, que era la compañía que tenía el Sativex. Fuimos a ver los invernaderos, el proceso de obtención, es decir, lo fuimos a ver todo para corroborar de que las condiciones eran las máximas controladas posibles y que realmente este medicamento se estaba utilizando en las condiciones máximas, o sea, se hacía en las condiciones estrictamente controladas de un medicamento, ¿no? Bien, ¿y con qué nos encontramos? Y vuelvo a lo de antes. Nos encontramos con situaciones, la verdad, y os lo digo porque yo llevé, digamos, la parte técnica del proyecto, nos encontramos con situaciones, digamos, muy complicadas para tirar adelante, ¿no? La primera es que nos encontrábamos que los pacientes que teníamos
Eran pacientes graves, con enfermedades crónicas de larga evolución, polimedicados, con mala o nula respuesta a los tratamientos habituales y mala calidad de vida. Ese era el target de pacientes al cual podíamos acceder. Y no nos daban otro target de pacientes, ¿vale? Con lo cual, vuelvo a repetir, graves, con enfermedades crónicas de larga evolución, polimedicados, con mala o nula respuesta a los tratamientos habituales y mala calidad de vida. Es como aquello de decir, el cannabis no te va a funcionar y además te voy a dar los pacientes más estrictos para que demostrarte que el cannabis no funciona. Pero nosotros nos cogimos a ello porque era lo único que podíamos hacer. Aparte, muchos de estos pacientes participaban en otros estudios o ensayos clínicos. Claro, pacientes con cáncer participan, la mayoría de ellos, en otros estudios o en otros ensayos clínicos, con lo cual tenías que ir al hospital a convencer a los jefes de servicio de oncología para decir, ¿me vas a dejar pacientes para poder probar un medicamento basado en extracto de cannabis para mejorar la calidad de vida de los pacientes? Claro, eso era, tenías que ir directamente, y tuve que ir, os lo digo, directamente a hablar con los jefes de servicio de oncología a convencerlos para que nos dieran pacientes, ¿no? Con lo cual, era una situación complicada, ¿no? Los criterios de exclusión eran muy estrictos. Eran pacientes que no podían, o sea, que tenían que ser mal respondedores a todos los tratamientos habituales. Y cuando hablo de tratamientos habituales, para el dolor, tenían que ser, por ejemplo, malos respondedores a opioides. Con lo cual, tener que empezar a tratar pacientes con extracto de cannabis y que son malos respondedores a opioides, pues era un problema, ¿no? Aparte del medicamento de uso individualizado. Un medicamento que tenías que hacer escalada de dosis, vigilancia exhaustiva, para que no hubieran reacciones adversas, ¿no? Y eso implicó un estudio de gran envergadura con más de 150 profesionales implicados, entre médicos, farmacéuticos de oficina de farmacia que nos ayudaban en escaladas de dosis, enfermeras, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, tuvimos que hacer un estudio de gran envergadura para poder dar respuesta. Bien, voy a ir muy rápido, solamente deciros que recogimos 207 pacientes, cogimos pacientes de todas las indicaciones que nos habíamos propuesto, ¿vale? Y básicamente lo que os quiero mostrar es 4 cosas, ¿vale? Y esto lo digo para la gente que a veces se cuestiona la evidencia científica del uso terapéutico del cannabis. El cannabis funciona y nosotros con pacientes muy mal respondedores, solamente para lo que lo veáis, del dolor neuropático pasamos de un 11% de pacientes sin dolor a un 27,5% de pacientes sin dolor. Y del dolor intenso pasamos del 65% al 35%. Es un dolor neuropático en paciente con esclerosis múltiple. En pacientes con espasticidad, dejaron de tener espasticidad, pasamos del 7% al 25%. ¿Vale? Y gente que tenía muy frecuente la espasticidad, pasamos del 68% al 52%. Repito, pacientes que no respondían a nada más, ¿vale? En dolor neuropático de etiología diversa también tuvimos mejores resultados, es decir, tuvimos resultados, todos ellos estadísticamente significativos, ¿eh? Redujimos también el dolor. Y en... Perdón, un segundo, no sé si me he pasado alguna. Un segundo. Bien. En náuseas y vómitos por quimioterapia, ¿vale? Eran pacientes que no respondían a ningún tratamiento y deciros que un tercio de los pacientes dejó de tener náuseas y vómitos y que el 67% restante disminuyó la duración e intensidad media de las náuseas al final del tratamiento. Deciros que cuando los pacientes les paramos el tratamiento y continuaron con sus ciclos de quimioterapia, un 40%, aun parando el tratamiento, un 40% no volvió a tener nunca más náuseas y vómitos durante los ciclos de quimioterapia, ¿vale? Con lo cual, realmente se demostró su utilidad. Me he dejado de poner la de anorexia caquexia. La de anorexia caquexia fue espectacular. Más del 75% de los pacientes recuperaron el hambre, ¿vale? Con lo cual fue donde precisamente tuvimos resultados más espectaculares, ¿no? Y acabo sencillamente deciros que la situación actual es que hay 210 pacientes en Cataluña tratados con Sativex, que son datos del Servicio Catalán de la Salud, en el que en el 2019 se dispensaron 2.958 unidades. Es decir, tenemos esta alternativa terapéutica aquí en Cataluña, ¿vale? Y, bueno, la evidencia científica y mi experiencia, ¿vale? Y con esto acabo, creo que lo puedo resumir en 3 puntos hacia dónde podemos ir, ¿no? Y yo quiero dejarlo también muy claro que me sitúo en el contexto únicamente del medicamento, no de otros productos basados en extracto de cannabis, sino qué camino a seguir para tener medicamentos basados en extracto de cannabis, ¿no? Uno es potenciar la evidencia científica. Y cuando digo potenciar la evidencia científica, que no nos asuste la evidencia científica. Es decir, nosotros nos encontramos en la situación más adversa posible y conseguimos demostrar esa evidencia científica. Es decir, si sabemos que el cannabis funciona y sabemos dónde tenemos que actuar, podemos encontrar esa evidencia científica.
¿vale? Y luego, conseguir consensos con las administraciones y las agencias reguladoras. Eso es básico. Hay que hablar con las administraciones y las agencias reguladoras para avanzar en este campo. Y una recomendación, y os lo digo desde el campo de la administración, es desvincularse totalmente de cualquier discurso o movimiento en favor de su uso recreativo. Creo que eso no nos ayuda en nada al uso terapéutico. Es cierto que el acceso al cannabis muchas veces viene en situaciones en las cuales se utiliza más como uso recreativo que como uso terapéutico, pero creo que hemos de rehusar a ello porque si no, no vamos a salir de esta situación. ¿Vale? Y nada, esto quería explicaros. Muchas gracias. Muchas gracias.